Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video vamos a completar este módulo 4 con esta sesión 16. Vamos a estar trabajando acá en una aproximación a la interpretación, lo que sería planetas en signos y casas. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Antes de comenzar con la combinación es importante hacer un repaso de los conceptos básicos como sería las casas. ¿Qué son las casas? Las áreas representan áreas de nuestra vida y todo lo material que nos rodea, incluyendo nuestro cuerpo físico. Las casas astrológicas determinan en qué área de nuestra vida van a ejercer influencia tanto los planetas como los signos. Otro elemento, concepto que hay que recordar sería el de planetas, que representan todas las energías que están en nuestra realidad y que se manifiestan a través de los signos donde están ubicados y aquellos que rigen. Por ejemplo, Marte, al estar en el signo de Géminis, pero al mismo tiempo ejercer una influencia en Aries y en Escorpio, porque este planeta rige a estos signos. Entonces, cuando interpretamos un planeta, vemos un Marte en Géminis y lo interpretamos de esa manera, pero también tenemos que tomar en cuenta esa interpretación para los signos que el planeta rige. El último concepto que vamos a integrar sería el de los signos zodiacales. Estos nos dicen cómo se va a manifestar la energía de un planeta. El signo puede estar o ayudar que maxifique, que se optimice la energía, como también puede entorpecerla. Por ejemplo, Marte, que es un planeta de acción, de lucha, de pelea, de valentía, de independencia, cuando se encuentra en el signo de Aries, puede manifestar toda la energía a sus anchas, mientras que cuando está en un signo opuesto, como por ejemplo el Libra, se sentirá restringido, ya que este signo favorece cosas totalmente opuestas a Marte y a lo que determina Aries, que tiene que ver con dependencia, diplomacia, colaboración y reglas sociales. Estoy hablando en este caso de Libra. Entonces, como habíamos indicado, estos son tres elementos que vamos a mezclar en este cuarto módulo que hemos estado trabajando en todos los videos. Recuerden que este video que estamos haciendo en este momento tiene que ver cómo enlazar, ayudar a ese acercamiento dentro de lo que es la interpretación. Entonces, una nota importante es que a los tres puntos anteriores, es decir, estos que estamos viendo en pantalla, se deben añadir otros elementos para hacer una síntesis completa, como por ejemplo las regencias y los aspectos. Estos van a modificar considerablemente la manera como se va a manifestar esas energías dentro de una carta astral. Obviamente, el tema de los aspectos tiene que ver en el módulo quinto. No hemos llegado hasta allá, pero es importante que se quede claro que estas recetas o este sistema que se está aplicando en este momento puede tener algún tipo de modificaciones cuando ya veamos aspectos, porque un planeta conectado a otro planeta pudiera estar generando cambios en lo que sería esa interpretación inicial. Porque acá estamos viendo planetas en esa interpretación en los signos y en las casas. Posteriormente vemos la interacción, es decir, en el módulo quinto, la interacción de los planetas entre sí, que es lo que se llaman aspectos astrológicos. Cuando hacemos la combinación de los tres elementos de los que hablamos, planetas, signos, casas, ¿cómo haríamos esto? La fórmula que vamos a utilizar es muy sencilla. Sería casa más planeta más signo. Pueden variarla, obviamente, no hay problema. O sea, pueden ser planeta, casa, signo, signo, planeta, casa, signo, casa, planeta, no importa. Pero es que vamos a utilizar palabras. De hecho, al final del manual que corresponde a esta sesión, van a encontrar las palabras claves, no solamente de las casas, sino también de los planetas y de los signos. Y ellos las pueden tomar para que puedan ir creando esas frases que van a darle el primer giro
a través de la interpretación. Ahora bien, podemos entonces, la casa, que sería el área de vida o tema que queremos analizar. ¿Ok? Acá tendríamos la casa. Luego miremos qué tipo de energía se está manifestando, es decir, qué tipo de energía a través del planeta. Y finalmente, cómo se está manifestando esa energía, que será a través del signo. Entonces, la casa me va a hablar del área de vida, ¿okay? En donde está esa energía, o que se está manifestando esa energía. El planeta me va a decir qué tipo de energía se está manifestando. Y finalmente el signo me va a decir cómo se manifiesta esta energía. A simple vista, cuando veamos estas palabras claves, esas que les indiqué que estaban al final del manual de esta sesión, te vas a dar cuenta que hay múltiples significados para cada posición y aparentemente percibirás tal vez como algo difícil de lograr hacer estas combinaciones. Pero vamos a dejar ahora a continuación algunos tips, ¿okay?, de cómo seleccionar esas palabras claves y construir tus propias interpretaciones. Obviamente tenemos que indicar que esto es un paso inicial para los estudiantes principiantes en el estudio de astrología, o por lo menos en el estudio de esta parte interpretativa, porque ya cuando ya saben esta parte y pueden dominar perfectamente los conceptos, significados de tanto las casas, los planetas y los signos, obviamente cada quien va haciendo su interpretación e incorporando lógicamente otros conceptos como aspectos, etcétera, etcétera. Vamos a ver unos tips para combinar la casa más el planeta. Debemos escoger una sola palabra clave de casa y de planeta. Es importante en estas primeras fases no escoger más de una, ya que te puedes confundir. Entonces es importante escoger una palabra, la que quieras, y esa la utilizarás para poder generar lo que sería una frase. Veamos. Si yo quiero interpretar la luna en Sagitario en casa 1, yo agarro que la casa 1 me habla de personalidad, es un concepto de la casa 1, no es el único. La luna me habla de emociones, y si está en Sagitario, un concepto para Sagitario es que es esperanzador. Una primera interpretación o una primera práctica de una frase para esta ubicación de la luna puede ser así, muy sencilla, incluso hasta infantil. Y diríamos que esa persona tiene una personalidad con emociones esperanzadoras. Dirán, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Esto cuadra? Esto es una manera para que ustedes vayan soltándose en el tema de la interpretación, porque a veces no se sabe qué decir en cada punto, ¿okay? Entonces se tiende a generalizar todo. Entonces hay que tomar en cuenta que un planeta en una casa, un planeta de por sí ya tiene un tema a tratar, la casa tiene un tema a tratar y el signo tiene un tema a tratar. Recordemos aquello que siempre hemos hablado, que el planeta es un actor, el signo es el libreto a interpretar y la casa es el escenario de interpretación de esa obra de teatro. Entonces, en base a todo lo que hemos hablado, lo que hacemos es tratar de buscar que ese planeta, interpretando un libreto que sería el signo, donde se va a manifestar. En este caso, la luna, que son emociones, va a interpretar un signo positivo como Sagitario. Sin embargo, Sagitario también tiene sus aspectos negativos. Pero bueno, vamos a hablar de la esperanza, el optimismo como principio, y donde se va a manifestar esas emociones optimistas en la casa 1. ¿A través de qué? De la personalidad. Seguimos con los tips para combinar casas y planetas, y tenemos un segundo tip que sería determinar o determina qué tipo de energía se manifiesta en esa casa. Los planetas determinan qué tipo de energía se vivirá en un área de vida. Como les decía antes, al final del manual de esta sesión tienen una serie de palabras clave con el tipo de energía que manifiesta cada
planeta. Entonces, haciendo un ejercicio sencillo dentro de este video, veamos. Tenemos a Saturno. ¿Qué energía tiene Saturno? Es una energía de restricción. Por lo tanto, va a restringir, va a obstaculizar los temas de la casa donde se encuentre. Por otro lado, como ejemplo, pongamos a Venus. Es una energía muy diferente a la de Saturno. Es una energía que facilita y armoniza, por lo que ayudará a fluir los temas positivos de la casa donde se encuentre. Entonces, fíjense, es importante saber la energía de cada uno de los planetas cuando yo la combino con una casa o donde la coloco en una casa. Saber que el tema de una casa, cualquiera que sea, va a ser restringido ese tema a través de Saturno, y que va a ser favorecido a través de Venus. Obvio, debo incluirlo en este instante o indicarlo, que más adelante, cuando sepan de aspecto, esto puede tener algún tipo de modificaciones. En el caso específico de Venus, no en el caso específico de Saturno, porque su energía es bastante fuerte en relación a la restricción. Seguimos con los tips de combinar o para combinar casas y planetas, y veamos qué tenemos ahora. Que debemos escoger palabras claves que estén relacionadas con lo que queramos interpretar. Por ejemplo, si quiero interpretar a Marte, planeta Marte, en la casa 7, el significado de Marte está asociado a conflicto. Uno de los significados, no es el único significado. Entonces hay cuando lo coloco en relación a la casa, puede representar enemigos declarados, y por lo tanto vemos en esa carta, en esta combinación, que haya conflictos con enemigos declarados. Otro significado de Marte puede ser el de rupturas, y si lo tenemos en la casa 7 puede significar rupturas dentro del matrimonio, porque uno de los significados de la casa 7 es matrimonio, o ruptura de sociedades, porque también es uno de los significados. Entonces, cuando combinamos estos dos significados, podemos ver que el nativo puede tener tendencia, estamos hablando o tomándola como matrimonio, puede tener tendencias al divorcio. Es una energía que puede restringir, y por tanto va a restringir todo el tipo de vinculación, obstaculizará todo tipo de vinculación que necesita esa persona a través de esa casa 7. Seguimos con los tips de las casas y los planetas, y el siguiente tip sería que hay que analizar los significados opuestos. ¿A qué me refiero? Porque estamos hablando de planetas y casas. Entonces, lo que significa una casa y lo que significa un planeta. Veamos un ejemplo. Casa 5 y Saturno. Imaginémonos que Saturno lo encuentro en la casa 5. ¿Son afines esos dos conceptos, el de la casa 5 y el de Saturno? No. ¿Por qué? Porque la casa 5 me habla de diversión y de placer, mientras que Saturno tiene que ver con restricción. Por lo tanto, una persona con Saturno en casa 5 se sentirá restringida al momento de divertirse, pasarla bien. Otro punto a tomar en cuenta dentro de la combinación de casas y planetas es revisar la naturaleza de la casa. Como sabemos, hay casas que van a resaltar la naturaleza, el tema del planeta, otras casas que van a restringir ese planeta. Entonces vamos a dividir las casas de alguna forma entre benéficas y menos benéficas, para no utilizar esos términos antiguos entre benéficas y maléficas. Entonces tendremos que las casas benéficas o beneficiosas serían la casa 1, la casa 10, irían en este orden: 1, 10 son las más importantes, luego la 11, la 5, la 9, la 7, la 4, la 3 y la 2. Y las casas menos beneficiosas podríamos decir que es la 12, la 8 y la 6. En ese orden también sabemos qué es lo que significa la casa 12, la casa 8, y en alguna forma la casa 6, que habla de trabajo y enfermedades.
Un último tip para la combinación de las casas y planetas sería revisar la angularidad de los planetas. Entonces tenemos que los planetas que se encuentran en las casas angulares son la 1, la 4, la 7 y la 10. Esos planetas van a estar muy activos en la vida de la persona, van a ser muy prominentes y muy notorios en comparación a cualquier otro planeta que se encuentre en cualquier otra casa. Recordemos además que los planetas que se encuentran en estas casas se les llaman planetas angulares, porque están en los ángulos de una carta astral. Adicionalmente a eso se les llama también planetas dominantes, por aquello de lo que acabamos de decir, de que son muy activos y notorios en la vida de la persona. Por lo tanto, cualquier planeta que se encuentre en estas casas, y sobre todo que estén muy cerca de la cúspide de esa casa, van a ser muy importantes y por tanto llamados planetas dominantes. Y en esto tenemos un esquema, se habrá dicho en el módulo de planeta, que los planetas dominantes toman el esquema primero, el más importante es el que está muy cercano al ascendente, es decir, el que está en la casa 1, luego la casa 10, luego la casa 7 y por último la casa 4. Adicionalmente a eso tenemos entonces las casas sucedentes, que serían la 2, la 5, la 8 y la 11. Los planetas que se ubican en estas casas, su actividad va a ser moderada en función a lo que habíamos hablado de las casas angulares. Y por último tendríamos entonces las casas cadentes, que son la 3, la 6, la 9 y la 12. Estos planetas van a tener más bien un tema de introspección, van a requerir adaptación. A veces son planetas que se ocultan y no son reconocidos, a menos que obviamente un aspecto importante a través de un ángulo o un planeta angular de la carta lo saque a flote, pero son planetas más hacia la introspección. Veamos un ejemplo de lo que hablábamos de las casas angulares y damos un ejemplo, el Sol en casa 10. Un Sol en casa 10 puede traer honores y mucha actividad profesional. Es una posición muy importante para el Sol. Otro que sería angular sería un Venus en casa 7. Un Venus en casa 7, que es la casa 7, tiene que ver con matrimonio. Venus tiene que ver relaciones. Puede dar tendencia a tener un matrimonio muy prominente e importante en la vida, de esta persona. Ahora vamos a manejar dos tips para la combinación de planetas y signos. El primero sería: revisa qué tan fuerte es el planeta en ese signo. Y aquí tenemos que hablar conceptos como el manejo de la dignidad planetaria, allí donde el planeta se siente cómodo, donde el planeta puede expresar toda su potencialidad. Y también debemos manejar la debilidad del planeta, allí donde el planeta no se encuentra cómodo y por lo tanto no puede, se siente obstaculizado, debilitado, no puede expresar su potencial. Recordemos que dentro de las dignidades de los planetas están el domicilio y la exaltación, y dentro de las debilidades tenemos el exilio y la caída, pero también hay un concepto de aquel planeta que no se encuentra ni en dignidad ni en debilidad, que se llama peregrino. El otro tip en esta combinación de planetas y signos sería que hay que mirar qué características comunes tiene el planeta y el signo que se está analizando. Por ejemplo, Saturno en Aries. Cuando estamos interpretando Saturno en Aries, tanto el signo como el planeta podrían tener tendencia a la tiranía. Estas características se pueden multiplicar entonces en algún tipo de posición dentro de la carta astral. Sin embargo, tenemos otro ejemplo de Saturno ahora en Cáncer.
Ambos tienen tendencia entonces a la melancolía, al pesimismo, y estas características se van a ver reproducidas, dentro de la combinación dentro de una carta astral. Entonces, volvemos al enunciado, las características comunes, son comunes las características del planeta con el signo, se llevarían bien, ya habíamos visto lo de la dignidad y la debilidad. Ahora los temas que puedan combinar para saber qué tanto se puede satisfacer lo que ese planeta quiere a través de ese signo. Un último ejemplo sería un Sol en Sagitario. Ambas favorecen el entusiasmo y la generosidad. Las personas con esta posición serán muy entusiastas, generosas. Entonces acá este Sol se ubica en un signo que le hace sentir y sacar su potencialidad. Importante para tener en cuenta también dentro de la interpretación estos tips para las casas vacías. Significa cuando tenemos una carta astral y que hay casas donde no hay planetas ubicados. Sin embargo, no podemos decir que es que esa casa no tiene una energía que le siga o le ordene. Una de las primeras cosas que debemos hacer es combinar el significado de la casa con el significado del signo, buscando también afinidades y antagonismos. Lo primero que hacemos. ¿Lees bien esa casa por los temas que maneja? Tener en la cúspide ese signo que lo está manejando. ¿Cómo? Recuerden bien que en la teoría de las casas, ¿cómo se maneja esto? Que el tema de la casa se va a llevar de acuerdo a la energía del signo que está allí. Entonces, por ejemplo, la casa 3 que tiene temas como la mente, los vecinos, los hermanos, etcétera, los traslados. Si allí tenemos ubicado a Libra, tendremos una mente dubitativa, una mente que quiere establecer armonía entre los vínculos con los allegados, que serían los hermanos, también ahí tenemos primos, los vecinos, etcétera. Somos una persona que no toma decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque el tema de la casa, yo tengo que tomar el tema y voy a definir ese tema de acuerdo al signo que tengo en la cúspide. Otro tip para las casas vacías sería que hay que combinar el significado de la casa con el del planeta regente del signo que está en la cúspide. Y hay que tener en cuenta la casa y signo donde se encuentran ese planeta. La interpretación que haga del planeta regente por signo y por casa tendrá una influencia importante sobre la casa vacía que se está analizando. Explicando esto para que no suene como un trabalengua. Si yo tengo, en principio, lo que decíamos en la anterior diapositiva, si yo tengo una casa vacía, yo busco el signo para interpretar ese tema de la casa de acuerdo a ese signo. Pero si yo quiero extender la explicación, la interpretación de la casa, en el caso que estábamos hablando, casa 3 en la cúspide tiene a Libra, ese es el dueño, el regente de la casa es Libra. Yo debo buscar entonces dónde en la carta está ubicado Venus, porque Venus es el regente de Libra. Entonces lo voy a buscar en relación a qué, en qué signo se encuentra y en qué casa se encuentra. Allí, por casa y signo donde se encuentre, me va a dar también a mí material para interpretar la casa 3. ¿Por qué la casa 3? Porque está regida por Libra. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo en la cúspide de la casa 10, que es profesión, ¿okay? Tengo a Libra. ¿Okay? Tenemos el signo Libra. Entonces voy a buscar en la carta a quién es el regente. Y el regente es Venus. Y veo que ese Venus se encuentra ubicado en la casa 5. ¿Okay? Vemos que Venus está en la casa 5. Yo puedo interpretar cómo es un Venus en la casa 5. Y toda esa interpretación luego la puedo sumar a la interpretación que yo haga de la casa 10.
ambos significados se combinan. Entonces yo puedo saber cómo es esa casa 10 en función al regente de la cúspide de la casa 10. Veamos ahora unos tips generales que es importante tener en cuenta. Al momento de hacer la interpretación, sería bueno, es importante, hacer el mayor número de combinaciones con la posición, en principio, fíjense, de tu carta astral, de tu carta natal. Ya que si, por ejemplo, tienes a la luna en Aries en la casa 10, esta posición puede dar múltiples combinaciones, tanto buenas como malas. ¿Ve? Ahí está. Casa 10, muchas combinaciones, la luna con muchas combinaciones, Aries muchas combinaciones, y el resultado es crear frases con esas combinaciones. Entonces, ¿qué hace esto? Que primero te vas adiestrando en entender y asociar los significados tanto de las casas como de los planetas como de los signos, ¿okay? Y vas haciendo esa combinación. Y vas haciendo eso no solamente en tu carta, sino vas haciendo eso en la carta de amigos y familiares. Y esta es una manera de ir, como decía, asociando y familiarizándote con los temas de cada uno de estos elementos. Otro tip general que es importante es este, que aunque suene tonto, es básico, que es practicar, practicar y practicar lo más que se pueda. No podemos tener en esto pereza o aburrimiento. Si es así, no, la astrología no es para nosotros. Tal vez alguna otra práctica será. Pero sí es importante no detenerse en las equivocaciones, porque ellas son las que te van a enseñar realmente. Entonces, recomendado, muy recomendado, practicar hasta que se pueda. Otro tip general que hay que tener en cuenta: meditar y reflexionar sobre cada combinación. Es reflexionar cómo se manifiesta esa energía en esa área de tu vida o en el área de la vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Es que no es solamente tomar una receta y decir, bueno, esa es la receta, sino si estoy haciendo un análisis de mi carta, que es lo que en principio yo te aconsejo, reflexiono y medito cómo eso que me está dando allí va conmigo, se ajusta a lo que yo soy realmente, porque quien más se conoce a uno mismo es uno. Entonces es importante, y en principio es bueno analizar cartas de personas conocidas, personas que sepas cómo es, porque ahí podrás darte cuenta en ese análisis qué es con la persona o qué se adapta a la persona y qué no se adapta a la persona. Y por último, que es importantísimo, no todas las combinaciones que resulte de una posición planetaria aplican para todas las personas. Esto es importante. Si es bien cierto que debemos tener como un esquema de trabajo, esto es en principio, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo apenas a gatear dentro del mundo de la astrología. Entonces, dentro de ese gateo, para poder caminar, yo debo tener un tipo de receta, pero no puedo creer que, o no puedo tener en cuenta, o no puedo tomar como valedero de que todas las combinaciones van a ser iguales para todas las personas, porque hay otros factores que en futuros módulos vamos a estar trabajando, ¿okay? Como sería los aspectos que pueden modificar muchas cosas. Lo importante por ahora, lo que importa en este instante, es ejercitar la mente a la hora de combinar o de hacer combinaciones con estos símbolos, y que todo vaya teniendo sentido y vaya tomando ese ejercicio para darle celeridad al sistema mental de cada uno de ustedes en cuanto a la interpretación. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se hacen estas combinaciones. Veamos un sol en Leo, casa 10. Aquí tenemos una carta con el sol en Leo en la casa 10. Yo quiero interpretar ese sol en Leo en la casa 10. Entonces tomo
que la casa 10 me habla de vida profesional. Ok, voy a tomar vida profesional. Esa es la palabra clave dentro de tantas palabras claves que yo quiero utilizar. Que el sol me habla de honores y reconocimiento. Y que Leo me habla de líder y de creativo. Ahora tengo que combinar esos tres elementos, casa, sol y Leo, para tener una frase, que sería la frase de interpretación o una primera fase de interpretación. Y el resultado sería que la vida profesional está llena de honores y reconocimiento por sus capacidades de liderazgo y creatividad. Esta podría ser una interpretación. ¿Okay? Quiero volver a dejar claro que esto no puede tomarse como la receta única de las interpretaciones. Simple y llanamente se está haciendo a modo de irse acostumbrando a el sistema de interpretar posiciones, emplazamientos de un planeta, tanto en un signo como en una casa. Veamos otro ejemplo. Un Venus en Piscis en la casa 12. Aquí tengo una carta con un Venus en Piscis en la casa 12. Entonces empiezo a hilar, o mejor dicho, a desenhebrar esto. Y digo que la casa 12 puede ser uno de los conceptos de la casa 12 que quiero tomar, es cosas ocultas. Venus, relaciones. Y Piscis me habla de sacrificio, sacrificado, entregado. Si yo tengo que hilar todo esto, unir todo esto, el resultado podría ser tendencia a tener relaciones ocultas basadas en el sacrificio y la entrega. Esa sería una interpretación. Veamos otro ejemplo. Saturno en Capricornio, casa 10. Acá tenemos a Saturno en Capricornio en la casa 10. Veamos, la casa 10 habla del reconocimiento público. Saturno, uno de sus conceptos puede ser trabajo duro. Y Capricornio puede ser uno de sus palabras claves, disciplinado. Tienen muchas, recuérdenlo. Pero tomo estos tres. Reconocimiento público, trabajo duro, disciplinado. Veamos ahora cuál sería el resultado. Puede ser que el resultado sea el reconocimiento público cuando esta persona genera un trabajo duro y disciplinado. Veamos un último ejemplo de esta forma de interpretar. Un Júpiter en Sagitario, casa 1. Acá tenemos a Júpiter en una carta con Júpiter en Sagitario en casa 1. Veamos ahora. La casa 1 me habla de carácter y de personalidad. Júpiter, acá vamos a tomar este concepto o esta palabra clave para Júpiter, que sería espiritualidad. Vamos a tomar ese a ver qué tal. Y Sagitario, una de sus palabras clave sería optimista. Cuando yo combino esos tres elementos, puedo tener que tiene personalidad y carácter, porque viene de la casa 1, una personalidad, un carácter muy espiritual, porque estoy tomando a Júpiter, con mucho optimismo, porque Júpiter está en la casa 1 y en Sagitario. Entonces, así voy haciendo combinación, hilando, mezclando palabras para irme, como les decía, acostumbrando a la interpretación.